conferencia, siguiendo con el perdónanos nuestras ofensas, nos habíamos quedado en la mediocridad espiritual. Vamos a comenzar este tema. También de la mano del padre Mendizábal. Dice, es un lamentable estado espiritual generalizado hasta un elevado porcentaje entre los que siguen la vida de perfección evangélica. Es decir, que es muy común la mediocridad. ¿Dónde situaríamos la mediocridad entre todos los grados así, o diríamos en el amplio espectro de la clase de almas que hay según su deseo de perfección? Lo situamos entre, por un lado, la tibieza, no son tibios los mediocres, han dado un paso adelante, y entre el fervoroso. Entre el tibio y el fervoroso está el mediocre. El fervoroso es aquel que ya tiene un propósito de santidad serio, que lo mantiene en una lucha constante. Esa es la palabra clave que lo distingue del mediocre. El fervoroso es constante, aunque tenga sus caídas, pero rápido se levanta. Los santos no son los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron, y rápido. Y además, otra diferencia que hay entre el mediocre y el fervoroso es que el fervoroso ya no admite ningún apego voluntario ni a pecado venial ni a imperfección, sino que de verdad quiere, lucha cada día por agradar en todo al Señor. Todavía estará lejos de la santidad, porque la santidad es un camino largo, pero el fervoroso ya va en línea recta, el mediocre no. En aquel cuadro tan famoso que tiene San Juan de la Cruz, de las nadas, salen tres caminos. El camino que lleva a la perdición, podríamos poner ahí al tibio, por aquello que dice nuestro Señor en el Apocalipsis a la iglesia de Laodicea, porque no eres ni frío ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca. El tibio, si no es por un acto de misericordia infinita de Dios, en el último momento, que no tiene derecho a hacerlo, porque por eso es misericordia, y el tibio no se lo va a pedir, va camino de perdición. En cambio, el mediocre es el del camino imperfecto, en ese cuadro de San Juan de la Cruz. Y el camino recto, el de las nadas, es el fervoroso, que todavía está en camino, no ha llegado a la meta de la santidad. Tal vez esto que dije antes del tibio es un poquito exagerado, ¿no? Se salvarán muchos tibios, pero es un estado muy peligroso. De que no se salve. Vamos entonces ahora a seguir con el mediocre una vez que lo hemos situado. El mediocre
es el típico de tercera morada de Santa Teresa de Jesús. Si ustedes leen esos capítulos de la tercera morada, verán que ella lo compara al joven rico, que sí, es piadoso, tiene buenos deseos, cumple los mandamientos, no quiere pecar, ni venialmente, pero cuando se le exige una prueba que está fuera de lo normal, el mediocre suele fallar. Vale más o menos para lo ordinario, pero cuando sale algo un poquito fuera del ordinario, ¡crack!, ahí falla, traiciona. Se arrepiente, vuelve otra vez, pero así nunca llegará a la santidad. A la santidad se llega superando obstáculos extraordinarios. Leo el padre Mendizábal. La palabra mediocridad, acuñada para designar este estado por el padre de Guibert, no se toma en un sentido peyorativo de mediano, pasable, ordinario, sino en cuanto se opone a notable, considerable, superior a la media. Es decir, el fervoroso es el muy superior a la media, el que ya está en cuarta morada. Es pues enfermedad en sentido relativo, de falta de plena salud. Qué bien cómo lo explica este autor. El tibio es un enfermo como lo puede ser uno que está con gripe. Está enfermo. Y por eso se tiene que tender en cama o tener cuidados especiales con él. En cambio, el mediocre es una persona que no está enferma, pero es enfermita. Es decir, actualmente no está enferma, pero un poquito de brisa que entre, que esté de baja temperatura y ya está tosiendo, pobrecillo. Es enfermizo. Tiene que ponerlo uno en un invernadero y no lo toque nadie, porque si no ya está quejándose. Ese es el mediocre. Cuando todo sale bien, cuando todo el mundo le quiere, cuando no tiene ninguna contradicción, no se diferencia en nada a los santos. Pero cuando pasa la sombra de la cruz, ahí está la diferencia. Sale corriendo como los apóstoles. Y merece, sigue Mendizábal, y merece particular atención en una dirección espiritual estricta, porque suele causar graves daños al dejar en un nivel medio a quienes en los planes de Dios y según el ritmo que habían comenzado a llevar, estaban llamados a cumbres excelsas de transformación en Cristo. ¿Cuántos santos abortados son cuantos hay de mediocres? Es un aborto de santidad. Dios había pensado en mí un San Juan de Ávila, o en una de ustedes una Santa Isabel de la Trinidad. Se abortó. Por el momento, pero qué ejemplo más esperanzador el de Santa Teresa de Jesús, que estuvo ella 18 años en mediocridad, dándose el gustillo con amistades particulares y hablando mucho y teniendo vanidad, porque era una mujer muy inteligente y muy bella. Y muchos querían escucharla.
Y luego ella dice con gracia, cuando no era santa, hablaba mucho y no convertía a nadie, y ahora que lo soy, con poco que hable, pues que Santa Teresa tiene esa gracia, ¿no? No es que ella, diríamos, se creyera santa, pero una vez le preguntaron, Madre Teresa, dicen que usted es bella, inteligente y santa. Y ella respondió, lo de bella se ve. Lo de inteligente no me tengo por tonta. Y lo de santa solo Dios lo sabe. Pues eso es el mediocre. Qué lástima. Un kiosco que podía ser un banco multinacional. Síntomas de la mediocridad. No son incipientes, puesto que suele tratarse de personas que llevan un tiempo relativamente largo de vida espiritual seria, en el cual han asimilado fundamentalmente los principios de la vida cristiana y los viven hasta cierto punto. Es decir, son personas que tienen su vida espiritualmente arreglada, viven en gracia de Dios, las terceras moradas al pie de la letra. Pero, como diría Santa Teresa, muy a su paso a paso. Y a la hora de hacer penitencia, dejen cuidado que se maten, porque son tan moderadas. No tienen el amor para haber perdido la cabeza, dice Santa Teresa, como lo tienen los santos. Sigue Mendizábal. No es fenómeno de los primeros esfuerzos espirituales. Tiene el carácter de un cierto retroceso, empapado de un cierto cansancio y desilusión. Hay almas que al principio de la vida espiritual comienzan con mucho brío, mucho entusiasmo, y en eso se ve algo de soberbia. Y pueden leer también los primeros capítulos de La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, cuando habla de las imperfecciones de los principiantes. Y cuando pasa el tiempo y ven que tienen caídas y que no son lo que esperaban, y que pasa el tiempo y que no avanzan, entonces ahí empieza el desaliento, el cansancio, la desilusión. Y quiera Dios que no retrocedan más y vayan a la tibieza. Sigue Mendizábal, pero tampoco son tibios, puesto que ni de ordinario suele predominar en ellos la aridez, el aburrimiento y desgana espiritual, ni, sobre todo, admiten habitualmente el pecado venial deliberado. Es muy raro en un mediocre que no sea tibio. Bueno, es que estamos poniendo unos compartimentos pero las almas son una infinidad de moradas, dice Santa Teresa. Pero cogiendo por pedagogía un poquito el modelo que nos presenta el autor, pues el mediocre rara vez comete un pecado venial a sabiendas y fríamente. El tibio sí. El mediocre, por ejemplo, una mentira, diríamos, fríamente, no que se le escapó en un momento, ay, es que me tengo que excusar, no. Una cosa ya premeditada, no. El mediocre no. Viven la vida espiritual, pero su vida tiene algo de superficial, de ficticia, de falta de encarnación real. Hay una renuncia práctica a la santidad total, aunque quizá la palabra siga hablando, quizá de palabras siga hablando de ella. Es decir, el mediocre puede ser una persona muy ortodoxa en cuanto al ideal de santidad, es decir, sabe lo que es ser santo, de lo que tiene que hacer para llegar,
de las virtudes que tiene que alcanzar, la mortificación, todo eso lo acepta. Por eso podríamos considerar al mediocre entre las personas teológicamente conservadoras, rectas. Pero en la práctica hay una esquizofrenia ahí en su ser. Rompe con la teoría. Y sin embargo seguirá diciendo que quiere ser santa. Cuando le pregunta a la superiora o el director, ¿quieres ser santo? Sí, sí, sí. Pero después sigue con esos paso a paso, retrocediendo ante cualquier llamada a la santidad de parte de Jesús a través de un obstáculo extraordinario. Por ejemplo, una superiora difícil, una enfermedad, una situación afectiva muy dolorosa, la misma noche del sentido. Dice el padre Rollo Marín, no me acuerdo de dónde lo saca, pero a mí me basta con que lo diga él. Dice que la inmensa mayoría de los que son probados con la noche pasiva del sentido se echan para atrás. Y ese es el paso de la tercera a la cuarta morada. Sigue Mendizábal. Suele unirse un cierto sentido de complacencia personal a manera de persuasión de ser sensato, bajo cuya bandera se mantiene paralizado en el progreso espiritual años enteros. No es que no haga esfuerzos, al contrario, tiene momentos de arranque interior. Luego se cansa, se vuelve a parar. En otros ejercicios vuelve a empezar y de nuevo se cansa y se para. El resultado es que no hay progreso en el modo de vida espiritual. Esto es lo más característico del mediocre. El tibio ni empieza. Ese está muy bien en su sofá. Ni se le ocurre. Y pobre del que le abra un poquito la conciencia, le enseña los dientes. En cambio, el mediocre agradece las predicaciones espirituales, se las toma para sí. Esto lo dice por mí, sí, la gracia me está llamando a una mayor santidad. Tiene oídos. El tibio estará en su sofá diciendo, seguro que el padre lo dice por esa, seguro que lo dice por esa. En cambio, el mediocre tiene esa humildad de decir, no, es por mí. Pero tiene la inconstancia. Corre un poquitín, se cansa. Corre otro poquitín, se vuelve a cansar. Y como cuando caminamos en esos aeropuertos donde hay cintas, donde me llevan, sin caminar nada, claro, si yo me pongo al revés de la dirección en que va la cinta, si yo me paro, me voy para atrás. Entonces eso es lo que le pasa al mediocre. Camina, avanza un poquito y lo poco que ha avanzado después la cinta le echa para atrás. Y cuando ya coge otra vez un poquito de aire, vuelve otra vez a caminar, se cansa y otra vez la cinta le lleva para atrás. Y bueno, por lo menos se mantienen al mismo sitio. ¿Qué quiere decir que se para? ¿Que cae en faltas? No. Caer en faltas es de todos, también de los fervorosos. Lo que pasa es que el fervoroso está en guerra total y cuando cae en una falta se venga de su concupiscencia y todavía toma ocasión de esa falta para pegar un salto más lejos. Ese es el fervoroso. En cambio, el mediocre, la parada que tiene no es que caiga, es que deja de luchar, deja de examinarse,
hablando en un término más práctico. Deja su examen de conciencia particular de lucha contra ese defecto dominante, lo deja. O también por inconstancia lo cambia por otro. Es ahí donde se para. Hasta que vuelve a hacer unos ejercicios espirituales y entonces se reanima, vuelve a correr, pero parece que ha tomado poca gasolina. Rápido se le acaba. El estar con gasolina siempre es eso, examinarse. Este mismo esfuerzo relativo le sirve de justificación y favorece su persuasión de sensatez. La favorece también el que ordinariamente la persona caída en la mediocridad suele mantener las actitudes de bondad y de piedad con delicadeza en su trato. Es decir, es curioso, el mediocre suele ser una persona que a primera vista todo el mundo diría qué buen cristiano es. Una persona edificante, pero como dice Tomás de Kempis, cuanto más hablamos, más se nos descubre lo que somos y acabamos desedificando. Por eso dentro de la comunidad diríamos es más fácil que se conozcan unas a otras. Igual que en los seglares, cuando están en casa, pues ya se conocen unos a otros en la familia, por qué pie cojean. Pero cuando salen a la calle y tratan con otros, son distintos. Con todo, la persona caída en la mediocridad mantiene y fomenta positivamente vicios notables, como son la vanidad. Por ejemplo, comer menos no tanto por penitencia, sino por tener, diríamos, un tipo menos desagradable. También puede caer en gula, con la excusa, por supuesto, de que tiene que alimentarse bien para poder hacer sus oficios. Cae en la susceptibilidad, con la excusa también, por supuesto, de que tiene que ser sensible a las faltas ajenas para poner remedio para ellas. Cae en la curiosidad, por supuesto, con la excusa de que tiene que informarse bien de la situación. Cae en la impresionabilidad, y así podríamos decir todo. Sus esfuerzos en este campo tampoco son nulos, pero se reducen a mantenerse sin pecar. Muy bien la lucha contra el pecado venial, pero le faltó la imperfección, que se le cuela por todas partes. Por eso no avanza. Eso que sabe que es más agradable al Señor y se lo niega por falta de amor. Frenando esas tendencias cuando llegan a pecado deliberado. Muchas veces las fomentan, en cambio, positivamente hasta ese límite, con motivaciones y justificaciones aparentemente sensatas, espirituales y apostólicas. De esta manera, la luz espiritual se va apagando y termina la víctima por no ver sentido alguno a la renuncia de lo que no sea pecado. Hoy muchos católicos
de todos los estados de vida, quieran poner seglares religiosos, clausura, vida activa, sacerdotes, obispos, todo lo que ustedes quieran, han perdido definitivamente el sentido de la penitencia. Este es un rasgo característico de la mediocridad del siglo XXI. Penitencia, ¿por qué? Renunciar a gustillos, ¿por qué? Su postura vital viene a ser la de pasar lo mejor posible con tal de no pecar, llegado a este momento, es trabajo inútil querer convencerle de la exigencia de renuncia voluntaria interior, porque realmente no lo entiende. A fuerza de negarse a esa gracia que le inspiraba una vida muy superior, acaba por no entenderla. Y cuando la hacen otros, ahí se ve que tiene todavía un átomo de conciencia de que no está bien su actitud porque le molesta. Más bien se siente liberado de opresiones y estrechamientos precedentes, y hasta mira con cierta compasión a quienes aún renuncian a tales goces lícitos. Pobrecillo, es un fanático. Le han lavado la cabeza los libros o ese padrecito. La naturaleza de la mediocridad suele señalarse como constitutivo y consiguientemente como criterio distintivo un doble elemento estrechamente entrelazado: la incomprensión de la abnegación evangélica y la debilitación de la vida interior. San Juan de la Cruz se encontró de estos. Por eso decía San Juan de la Cruz: aquellos que les vinieren diciendo que no a la penitencia, ni aunque se le confirmen con milagros, no les creáis. La persona mediocre no comprende ya en toda su exigencia la renuncia evangélica ni se esfuerza por adquirirla, en contraste con las personas adelantadas y fervorosas que entienden profundamente esas exigencias y tratan de vivir consecuentemente la renuncia enseñada por Cristo en el Evangelio. Y quien no puede hacer renuncias desde el punto de vista temporal, porque tienen poca salud o son muy mayores, siempre les queda la penitencia interior de no querer saber lo que no importa, de tener indiferencia activa en orden a obedecer perfectamente. Todo eso es mayor penitencia. Puede ser que traten de ella en forma teórica y abstracta, pero o no la asumen de manera personal y vital, o al menos no tienen valor, energía y constancia para conformar seriamente su vida según sus criterios. Bueno, creo que aquí el autor se repite de algo que antes ha dicho. B. Estas personas tienen sin duda alguna vida interior, pero esta vida tiene algo de superficial. Le falta totalidad en su penetración de la visión y de los principios sobrenaturales.
las personas activas, la mediocridad se traduce en un activismo. Hacer, en eso ponen su santidad y dejan la oración. Y en las personas más bien contemplativas, tipo sentimental, el peligro está en, quieren estar más tiempo, diríamos, con sus devociones, pero no las hacen con atención, con esfuerzo. No se preparan la meditación y divagan. Estas personas que están en estado de mediocridad tienen mucho remedio. Como estamos hablando de la de perdona nuestras ofensas, voy a leerles algunos latigazos de los santos y de la Sagrada Escritura para despertarnos de esa mediocridad y lanzarnos a una vida penitente. Cuando el alma reconoce su mezquindad ante un Dios tan bueno y ve al rojo vivo sus pecados, los pasados y los actuales, y en un arranque de fervor, aunque no sienta nada, pide al Señor ayuda para salir de ese estado, como hizo Santa Teresa delante de aquel crucifijo y marcó su salida de la mediocridad. Eso es lo que tienen que hacer ustedes también en estos ejercicios, ponerse delante del Santísimo y gritar, como lo hizo Santa Teresa frente a un crucifijo: ¡ya no más! ¡Ya no más! Y a partir de ahí lanzarse a una vida penitente, sobre todo de penitencia interior, marcada con la constancia de un examen particular. Esa es la manera de salir, la puerta para salir de la mediocridad y colocarse ya, durante estos ejercicios, en estado de fervor. Me dice el Salmo 7: Señor, Dios mío, si soy culpable, si hay crímenes en mis manos, si he causado daño a mi amigo, si he protegido a un opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance, que me pisotee vivo por tierra, apretando mi vientre contra el polvo. ¡Qué bien! Esto es de los versículos que más me gustan de los Salmos. Eso es lo que siente una persona que ha sido tocada por Dios y ve sus pecados. Esto, como el alma que cuando muere y ve sus pecados, aun estando en gracia de Dios, se lanza ella misma al purgatorio. No puede entrar en el cielo, ella misma no quisiera, hasta purificarse del todo. Ese sentimiento, pero en pequeñito, aquí en la tierra, eso es lo que me saca de la mediocridad. El fervoroso, como lo dice la palabra, fervor viene del latín, que significa hervir. Es una estabilidad, una inestabilidad. El agua hirviendo,
ustedes se fijan que está todo con burbujas. Si pone usted un barquito ahí se hunde. Es una tempestad en la olla, el agua hirviendo. Ese es el fervoroso. Es uno que está hirviendo diciendo delante del amor de Dios: no me conformo, más. Ese es el fervoroso. En cambio el mediocre es el que está ahí suavecita en la olla, el agua. Todo está bien. Y el fervoroso que está al lado con el fuego abajo: no me conformo, esto no puede seguir así. Y se lanza a la penitencia. Por eso el fervoroso, cuando lo humillan, gracias, más todavía. Le calumnian, otras cosas peores he hecho y nadie las sabe. Así es el fervoroso, no hay por dónde pillarlo, porque todo le sirve para bien. Todo. Se cae al suelo: Señor, gracias por no haberme roto la cabeza, que era lo que yo me decía. El fervoroso es un carbón encendido. Lanza rayos por los ojos. Está muy por encima de todos los tiquismiquis que tienen los mediocres, por los que se hunden en 1000 cavilaciones. Al fervoroso le importan las almas. Les voy a leer lo que un famoso predicador francés, Juan Bautista Massillon, nos dejó por escrito en uno de sus sermones. Miren, esto es un fervoroso. Él lo llama penitente, es lo mismo. Miren, ¿qué cosa es un penitente? Un penitente, decía en otro tiempo Tertuliano, es un fiel que en todos los instantes de su vida tiene presente la desgracia en que incurrió de perder y olvidarse en otro tiempo de su Dios, que tiene continuamente a la vista su pecado, que en todas partes haya imágenes tristes que se lo representan. Un penitente es un hombre cargado de los intereses de la justicia de Dios contra sí mismo. No es uno que dice: oh, Dios es misericordioso, todo vale. No. Sí, Dios es misericordioso, pero también es digno. Y yo no me quiero aprovechar de su amor, sino devolverle amor por amor. Y sigue Juan Bautista Massillon: penitente es el que se priva de los más inocentes placeres porque se permitió en otro tiempo los pecaminosos, que goza de los necesarios con pena. ¿Por qué me gustará esta comida? Que mira su cuerpo como un enemigo a quien tiene necesidad de debilitar, como un rebelde a quien necesita castigar, como un culpado a quien en adelante debe negar casi todas las gracias, como un vaso manchado que debe purificar, como un deudor infiel a quien debe pedir hasta el último maravedí. Un penitente es un culpado que se mira como un hombre condenado a muerte porque no merece vivir. Y por consiguiente debe observar cierta austeridad en sus costumbres, en su adorno y aun en sus placeres. Me acuerdo ahora de San Juan de la Cruz, cuando estaba en la cárcel de Toledo, que le sacaban una vez a la semana, creo que eran los miércoles, para darle de azotes los calzados. Y hubo un miércoles que no le sacaban. Y se acerca Fray Juan de la Cruz, todo hecho exprimido de flacucho que estaba. Se acerca a la puerta de la celda y cuando pasa el carcelero le dice:
van a dar mi merecido. Mi merecido. Esos azotes que tardaron mucho tiempo en cicatrizar en sus espaldas. Mucho tiempo. No le acariciaban, no. Y lo llamaba su merecido, el que según Santa Teresa fue santo toda su vida. Y aun en sus placeres, como quien solamente vive para padecer, un penitente no ve en la pérdida de sus bienes y de su salud más que la privación de unos favores de los que ha abusado. En los contratiempos que le suceden, la pena de su culpa. En los dolores que le atormentan, el principio de los castigos que ha merecido. Y en las calamidades públicas que afligen a sus prójimos, contempla que acaso son castigo de sus delitos particulares. Esto es un penitente, un fervoroso. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están? Uno de estos derrite el corazón de Jesús. Sale corriendo Jesucristo y lo abraza para excusarlo y colmarlo de gracias y de dulzuras, porque sabe que no se va a aprovechar de ellas. Santo Domingo de Guzmán, ese hombre que decían que tenía la vida de un verdadero apóstol de Jesucristo. Cuando llegaba a un pueblo antes de hacer la misión, antes de entrar en el pueblo, se arrodillaba y gemía diciéndole a Dios: Señor, que por culpa de mi vida mala y de mis pecados, no castigues tú a este pueblo con la incredulidad en el momento de la misión. Convirtió 100.000 herejes y multitud incontable de pecadores en el sur de Francia. Dice San Doroteo: el que se acusa a sí mismo acepta con alegría toda clase de molestias, daños, ultrajes, ignominias y otra aflicción cualquiera que haya de soportar, pues se considera merecedor de todo ello y en modo alguno pierde la paz. Es prácticamente invencible, porque va por delante en el castigo a sí mismo. Nadie le gana. Y el Salmo 140, esto está inspirado por el Espíritu Santo, por eso, que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. ¡Qué maravilla! Y el buen ladrón, Dimas, ¿qué es lo que le hizo robar el cielo a Jesús? Le robó el cielo en un momento. Le dice al otro: en nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo de nuestras obras. Estaba moribundo, sufriendo, torturado en la cruz. Claro, Jesucristo enseguida se giró la cara y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el rey David, cuando después de haber pecado con Betsabé y haber matado a Urías,
recibió el castigo de que se le revelara a su hijo Absalón y salía de Jerusalén con los suyos, y salía uno, Semeí, salía ahí insultándolo y echándole piedras, y le querían cortar la cabeza a los suyos, los de David, y responde David: déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. En resumen, el mediocre tocado en unos ejercicios espirituales por la gracia divina tiene estos sentimientos: quiero ser castigado, necesito ser castigado, merezco ser castigado. Debo ser castigado. Y se lanza a correr mediante los medios que la tradición de la Iglesia ha puesto en la sabiduría de los santos. Por ejemplo, el examen particular. Hay otros, por ejemplo, hacer voto concreto para un solo día, no perpetuo, ¿no? Eso podría ser imprudente, pero si a mí me cuesta levantarme rápido, hago voto de que mañana voy a pegar un salto cuando toque la campana. Y si no lo hago, pecado venial. Y salta como un gamo. Y voy a pedirle a alguien que me controle mi defecto dominante. Y voy a hacer estrategia todas las noches con una hojita. Y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 hasta el día 31 del mes. Y abajo voy a poner cada día en lo que caigo o en lo que consigo. 2, 3, y después, como dice San Juan de la Cruz, por cada falta una penitencia. Por ejemplo, un acordaos, una Ave María por cada falta antes de irme a dormir, para que la Virgen me ayude. Que ella también sea mi directora espiritual. Y eso todos los días del año, sin paraditas, sin vacaciones. Dicen varios santos, voy a leer rápido sobre el examen particular. Dice San Juan Bermans: no hay ejercicio como el examen particular para exterminar vicios, hacer crecer las virtudes y adquirir pureza de corazón. No hay otro ejercicio igual. Santo a los 21 años. Rapidísimo. Santa Magdalena Sofía Barat decía: el primer medio para perseverar, que es lo que distingue al fervoroso del mediocre, la perseverancia en la lucha, el primer medio para perseverar es traer bien el examen particular. Ataos al método que os da San Ignacio, al que le da tal importancia que no dispensa ni a los enfermos. Si hacéis durante 2 meses tan siquiera vuestro examen con esta fidelidad, ¿qué cambio ni se verá en los defectos que afligen a nuestro Señor y que causan tanta pena a vuestros superiores? Y Santa Magdalena Sofía Barat no era jesuita. Tampoco lo era San Alfonso María de Ligorio, y dice: sobre todo es necesario dedicarse a vencer la pasión dominante. Y San José María Escrivá de Balaguerza, que tampoco era jesuita, dice: el examen general parece defensa, el examen particular el ataque. El examen general es la armadura, el particular la espada toledana. Con el examen general, viendo los mandamientos, diríamos en general, me guardo las espaldas, no sea que venga algo gordo. Esa es la retaguardia. Pero la espada para abrirme paso por la santidad, a punta de espada, como decía Santa Teresita a su hermana Celina en una carta, a punta de espada, el examen particular.
¡zas, zas, zas! 4 fallos, menos. Lo sumo el domingo, 20 fallos, tiene que ser menos, compromiso, si no, la que me espera. Y así, en guerra. Y luego confiando sobre todo en el Señor, no en mi genio. A punta de espada. ¿Saben que Santa Teresita era fervorosísima y devota? ¿De saben quién? De una mujer soldado. A ver si me sale ahora el nombre. Bueno, esa que al final la quemaron, no me acuerdo, en Francia. Pues si incluso hizo una obra de teatro dentro de la clausura y todo y se vistió de ella. Juana de Arco, eso es. A punta de... ¿Por qué le gustaría Juana de Arco? ¿Saben qué decía Santa Teresita? Ay, Santa Teresita, siempre la pintan con una florecita y una sonrisita, como si fuera todo de rosas. Ella, yo tengo una frase de aquí, de este libro que tengo copiada, que dice: si hubiera estado en la Edad Media me hubiera gustado ser cruzada, con una espada en mano ahí a recuperar los lugares sagrados de Jerusalén que tenían los maometanos. Yo, la primera con el escudo ahí a pegar mazazos. Eso está ahí. A lo mejor en la historia en un alma no, pero sí en las Novísima Verba, en algún sitio está porque yo lo copié. Me gustaría haber sido cruzada. Y sigue San José María Escrivá de Balaguer: con el examen particular has de ir derechamente a adquirir una virtud determinada o arrancar el defecto que te domina. Y ahí por qué las que ya llevan más tiempo en la vida religiosa lo habrán visto, yo lo he visto bastantes veces. ¿Cómo es posible que a veces entra un hermanito en el seminario, apenas lleva un año, yo ya sacerdote, se supone un veterano, y digo, caramba, pero si este me da vueltas, si este tiene una devoción y un fervor y una perfección en todo lo que hace, y yo con tantos años aquí y no lo he conseguido todavía, y hasta me viene la tentación de decir, Señor, qué injusto. Pues ese es un fervoroso. En cambio yo estoy tipo mediocre, que solo soy rico en años, no en virtudes. Pero el fervoroso corre muchísimo más en mucho menos tiempo. El eternamente novicio. Ese es el fervoroso. Pidamos a la Santísima Virgen que nos conceda esas ansias de santidad por la gloria de Dios. No por nosotros, no, para ser tenidos en algo, por la gloria de Dios. Que nadie sepa que yo soy santo, ni yo mismo, hasta que me muera. Ahí, si lo sé, no me vendrá vanidad. Aquí, farolillo rojo, el último. Como San Martín de Porres, que con gusto se hubiera quedado en el convento dominico como hermano lego, como un colaboradorcillo, uno que no pinta nada. Que solo me vea Dios.